Científicos acaban de descubrir un lago en la Antártida que le da la vuelta a todo lo que creíamos saber sobre la vida en la Tierra. Perforaron una gruesa capa de hielo y encontraron agua líquida donde todo debería estar completamente congelado. Y dentro de esa agua hay vida. Me refiero a organismos vivos de verdad, que prosperan en la oscuridad, intactos desde hace muchísimo tiempo. La historia empieza con una expedición que añadió un nuevo punto súper importante al mapa de la Antártida. Entre noviembre de 2019 y enero de 2020, investigadores que cruzaban esa desolación helada llegaron a una zona llamada Lago Enigma. Creían que caminaban sobre una enorme placa de hielo sólido, pero su equipo mostraba otra cosa. Así que usaron una perforadora potente para atravesar el hielo. Miraron debajo, capa tras capa, y detectaron al menos 12 metros de agua líquida atrapada bajo la superficie. Vinieron buscando roca, pero en este lago de la Antártida encontraron un mundo oculto bajo el hielo, justo donde menos lo esperaban. Los científicos se quedaron impactados y no se conformaron con este descubrimiento. Querían saber de dónde venía toda esa agua, porque en esta parte de la Antártida el clima es implacable. Temperaturas extremas, poca precipitación, vientos castigadores y evaporación por el sol no son precisamente las condiciones ideales para un lago. Cualquier agua dulce se habría secado hace mucho. Así que tenía que existir una fuente que lo rellenara, para que un lago subglacial en la Antártida, como este, siguiera vivo. Los investigadores analizaron la composición química de las sales y de los materiales disueltos en el agua. Notaron un patrón que señalaba un origen. Parecía que el glaciar cercano alimentaba el lago por medio de un conducto subterráneo que nadie esperaba que existiera. Así que ahí lo tienes, un descubrimiento asombroso de la Antártida, oculto bajo el hielo, alimentado no por la lluvia ni por el deshielo de la superficie, sino por un flujo subterráneo que recorre la Tierra en silencio. Y por eso, cuando el equipo perforó más profundo, no solo encontró agua, encontró un ecosistema secreto. Vida donde creían que no podía verla. Y cuando aquí digo vida, no me refiero a algo que nos salude con la mano. Hablo de diminutas criaturas, pequeñas estructuras, comunidades microbianas que evolucionaron aisladas, protegidas por el hielo y prácticamente confinadas a su hogar escondido. Recubren el fondo del lago en mantos microbianos. No son simples masas de algas, sino tapetes complejos de microorganismos. Algunos se ven como coberturas delgadas y puntiagudas, otros como alfombras gruesas y arrugadas, o incluso como estructuras parecidas a árboles de hasta unos 40 centímetros de altura. Y estas formaciones, que parecen sacadas de una película de ciencia ficción sobre vida en planetas lejanos, no son manchas al azar de ADN flotando en el agua. Están vivas, construyendo estructuras, acumulando capas, cambiando con el tiempo. Así que el fondo del lago es algo así como el suelo de un bosque, solo que es oscuro, frío y está cubierto de hielo. Si la vida puede florecer bajo unos 14 metros de hielo y casi en la oscuridad, quizá nuestras ideas sobre dónde puede existir necesitan una actualización. Y no sabemos qué pasa cuando perturbamos este ecosistema del lago oculto. ¿Qué tal si metemos humanos, maquinaria o incluso nuestro aliento en la mezcla? Estos microbios han vivido aislados quién sabe cuántos milenios. Quizá incluso millones de años, sin ningún contacto con el mundo de arriba. Si los humanos los alteramos, estos organismos podrían estar en serio riesgo al encontrarse con microbios que nunca habían visto. El lago podría contaminarse y su ecosistema podría cambiar para siempre. Al adentrarnos en este territorio nuevo, tenemos que ser especialmente cuidadosos. Al final, toda la Antártida es como un libro de secretos sobre la evolución, la adaptación y la supervivencia que debemos leer con cuidado. Este continente no deja de sorprendernos. En sus rincones más remotos aparecen animales que nunca se habían visto, desde extrañas criaturas marinas hasta insectos amantes del hielo que ni sabías que existían. Por ejemplo, la anémona de mar amante del hielo, que los científicos vieron colgada boca abajo del lado inferior de la plataforma de hielo de Ross. Parece una flor delicada pegada al techo, moviendo sus tentáculos en un agua tan fría como una mala ruptura amorosa. Los investigadores guiaron un robot bajo el hielo y encontraron una especie totalmente nueva. Y luego está la recién llegada con verdadera vibra de alfombra roja, la llamada estrella pluma fresa antártica. Este pompón flotante puede tener hasta 20 brazos. Recibió su apodo porque su cuerpo se ve, ya te lo imaginas, como una fresa. Y sí, supongo que la Antártida es el último lugar donde esperarías ver una guardería de peces, pero ahí está la más grande conocida en todo el mundo. Los investigadores estaban ahí arrastrando sus cámaras por el fondo del mar de Weddell para mapearlo, cuando vieron miles, luego millones de cuencos idénticos en el sedimento. Los nidos cubrían unos 240 kilómetros cuadrados de fondo marino, y en total eran cerca de 60 millones.
uno cada 25 centímetros. Todos los nidos eran de peces de hielo. Estas criaturas tienen la sangre blanca, es decir, no tienen hemoglobina, la sustancia que vuelve roja la sangre. Y aún así, logran sobrevivir en un agua tan fría que podría romperte el alma. En cada nido había un pez adulto sentado, cuidando alrededor de 1,700 huevos. Resulta que las focas de Buero se dan un festín con los peces de hielo. Así que este enorme lugar de reproducción no es solo una guardería, también es un buffet para los depredadores del vecindario. Y ya que hablamos de buffets, los propios peces de hielo se alimentan de una surgencia cálida que arrastra nutrientes y diminuto zooplancton. Es muy impresionante que la colonia de peces de hielo tenga un borde tan marcado, una línea literal en el fondo. El límite de esa frontera coincide casi a la perfección con el borde externo de la surgencia cálida, lo que parece un truco evolutivo muy bien afinado. Otro descubrimiento de la Antártida que dejó a los científicos boquiabiertos no fue un pez llamativo ni un hueso de dinosaurio, sino algo probablemente aún más importante para la ciencia: burbujas. Pequeñas burbujas antiguas atrapadas en lo que podría ser el hielo más viejo que se ha sacado a la luz del día, de casi 1.200.000 años. Antes de este hallazgo, los investigadores habían reconstruido la historia del clima hasta hace unos 800.000 años, pero querían ir más atrás. Pasaron años buscando el lugar perfecto donde el hielo pudiera contar la historia de corrido. Algunas zonas de la Antártida guardan hielo aún más antiguo, quizá de 3 o 4 millones de años, pero está fragmentado y necesitaban un registro continuo. Cuando por fin perforaron en el sitio correcto, encontraron núcleos de hielo cristalino con burbujas que atraparon la atmósfera de la Tierra tal como era hace cientos de miles de años. Cuando los científicos analizan el aire de dentro, no solo estudian gases, pueden saber qué inhalaban nuestros ancestros lejanos, qué exhalaba el planeta y cómo se daba el ritmo de la vida y del clima mucho antes de que apareciéramos. El periodo de hace alrededor de 900.000 años, la misma época sellada en este hielo, pudo haber sido una de las veces que la humanidad estuvo más cerca de desaparecer. Según estudios genéticos, la población humana se redujo a cerca de 1.300 individuos en todo el planeta. Nadie sabe con certeza qué provocó eso, pero pudo haber sido el clima. Así que estas burbujas antiguas podrían guardar las pistas que necesitamos para entender cómo nuestros ancestros sobrevivieron a uno de los capítulos más duros de la historia de la Tierra. Y quizá cómo podemos sobrevivir al siguiente. Porque, ya sabes, el planeta se repite una y otra vez de formas nuevas e incómodas. Y la Antártida tiene lecciones que enseñarnos. Una lección que podríamos aprender por las malas tiene que ver con lo que hay bajo su hielo. Científicos descubrieron recientemente que debajo de la Antártida se está gestando algo nada tranquilo. Podría haber volcanes ahí, esperando silenciosamente su momento. Sí, escuchaste bien, volcanes. De los calientes y furiosos, sentados bajo kilómetros y kilómetros de hielo. El equipo usó simulaciones por computadora y descubrió que, cuando partes del hielo se derriten, la presión que mantiene contenidos esos volcanes disminuye. Y ¡pum! Podrían empezar a derretir aún más hielo desde abajo. Es como un círculo vicioso de caos. El hielo se derrite, el volcán despierta, y luego se derrite todavía más hielo. Incluso si la humanidad dejara de afectar el clima del planeta mañana mismo, esa reacción en cadena podría seguir. Porque no se trata solo del aire, sino del fuego que se esconde debajo. Lo más inquietante es que este tipo de deshielo podría elevar el nivel del mar mucho más de lo que creíamos. Y como la Antártida guarda más de 70% de todas las reservas de agua dulce del planeta, te puedes imaginar el nivel de desastre al que podría llevar. Así que ahora ves que el mapa de la Antártida es como un juego de mesa de la vida real para los humanos. Y tenemos que ser cuidadosos al estudiarlo y al jugar en él. ¿Y si no fuéramos la única especie tecnológica en la Tierra? No mires de reojo a la persona que está a tu lado. Estoy casi segura de que es humana. Estoy hablando de toda una sociedad avanzada que podría haber vivido millones de años antes que nosotros y luego... ¿desapareció? Sí, es una teoría audaz, pero es posible. Lo que plantea una gran pregunta. Si realmente existieron... ¿seríamos capaces de saberlo? Porque, seamos honestos, nos fascina la idea de encontrar vida inteligente en otros planetas. Tanto es así que casi ignoramos la posibilidad de que una civilización avanzada podría haber existido aquí, en la Tierra. Mucho antes de que existieran los dinosaurios, antes de que los humanos evolucionaran. Y podría haber pistas ocultas que apunten hacia ellos. ¿Pero dónde? Eso es precisamente lo que la hipótesis siluriana intenta descifrar.
El nombre siluriano proviene de una raza extraterrestre avanzada de la serie de televisión Doctor Who, pero la idea en el mundo real es un poco diferente. Los científicos no se preguntan si existió o no una civilización prehumana. Plantean algo más complicado. Si existieron, ¿tendríamos alguna forma de saberlo? En otras palabras, ¿tenemos las herramientas necesarias para averiguarlo? Verás, es posible que sí hayan existido. Tomemos la raza humana, por ejemplo. Comenzamos a construir industrias y usar máquinas allá por el siglo XVIII. Nuestra tecnología ha avanzado mucho desde entonces y ha crecido hasta el punto de que, bueno, nos está causando algunos problemas en este momento. Todo ese progreso está empezando a impactar en el clima del planeta y en sus ecosistemas. Y si las cosas siguen así, un día la humanidad podría desaparecer. Claro, es un escenario hipotético, pero es solo para ilustrar la teoría. Así que imaginemos el mundo actual sin humanos para seguir con la idea. Al principio, nada cambiaría demasiado. Pero poco a poco, pequeños problemas comenzarían a crecer. Las refinerías de petróleo y las plantas nucleares podrían seguir en funcionamiento por un tiempo. Hasta que un atasco aquí, una válvula rota allá. Y de repente, el desastre, con explosiones, humo y fuego que rasga el cielo. Con el tiempo, el pavimento se abriría y asomarían pequeños brotes verdes. Unas cuantas temporadas después, esos brotes serían maleza, luego arbustos y luego árboles lo suficientemente fuertes para partir las carreteras. En algún momento, nuestras junglas de concreto se convertirían en verdaderas junglas verdes. Y no se detendría ahí. Puentes, edificios, horizontes enteros se desmoronarían. Incluso las cosas que pensamos que durarían para siempre, como el plástico, con el tiempo serían absorbidas por la Tierra. Avancemos unos cientos de millones de años y la Tierra se habría renovado por completo. Cualquier pista directa de nuestra sociedad habría desaparecido hace mucho tiempo. La evidencia fósil se desvanecería. Y gracias a la erosión y al desplazamiento de las placas tectónicas, incluso nuestras ciudades más grandes desaparecerían en un abrir y cerrar de ojos, al menos en términos geológicos. Imagina que la Tierra se convierte en el hogar de una nueva civilización inteligente. Y los científicos de esta futura especie intentan demostrar que nosotros, los humanos, existimos alguna vez. La verdad que tendrían mucho trabajo por delante. Eso se debe a que, sin ningún objeto creado por humanos que haya quedado atrás, tendrían que buscar las huellas geológicas de nuestras actividades. En otras palabras, características en las rocas o minerales que les indiquen lo que sucedió en la Tierra hace mucho tiempo. Podrían buscar picos inusuales de carbono, por ejemplo. Pero incluso entonces, las pistas no estarían completamente claras, por razones que explicaré en un momento. Por ahora, la idea es: sería igualmente difícil para nosotros descubrir rastros de una especie tecnológica antigua. No encontraríamos estatuas ni edificios, porque nada permanecería en pie después de millones de años. Sin embargo, si existieron, habrían tenido las mismas necesidades básicas que los humanos modernos. Deberían generar enormes cantidades de energía y cultivar toneladas de alimentos. Y eso habría dejado atrás huellas geológicas similares. Grandes picos en el carbono atmosférico, cambios climáticos repentinos, aumento del nivel del mar. Y si alguna vez encontráramos alguno de estos rastros, ¡bingo! Eso podría significar que una civilización inteligente prehumana existió alguna vez. Suena bien, ¿verdad? Bueno, ahí es donde entra la hipótesis siluriana. En 2018, 2 científicos decidieron poner a prueba esa idea. El físico Adam Frank y el modelador climático Gavin Schmidt querían responder una gran pregunta. Si una civilización avanzada vivió en la Tierra hace mucho tiempo, ¿seríamos capaces de darnos cuenta? Y la respuesta es: bueno, probablemente no.
Encontrar evidencia contundente de una civilización tan antigua sería muy difícil. Y hay dos grandes razones para ello. Primero, porque es difícil discernir cuándo esas huellas geológicas son causadas por el ser humano y cuándo son el resultado de fuerzas naturales. Por ejemplo, ¿aumentó la temperatura durante un determinado periodo por las industrias? ¿O fue simplemente un fenómeno natural? Aquí tienes un ejemplo. Lo que le está ocurriendo a nuestro clima en este momento se asemeja mucho a ciertos sucesos del pasado de la Tierra llamados hipertermales. Uno de ellos ocurrió hace unos 55 millones de años, cuando las temperaturas globales aumentaron alrededor de 8 grados. Pero los hipertermales normalmente sucedían durante periodos de intensa actividad tectónica, cuando las placas de la Tierra se movían y los volcanes estaban fuera de control. Así que, en ese caso, fue un fenómeno natural. Pero tal vez hubo otros sucesos como ese en una era mucho más antigua que, en un escenario raro y poco probable, podrían haber sido causados por una sociedad antigua. Pero sería difícil de determinar. Hay una segunda razón por la que quizás nunca encontremos sus huellas. Cuanto más tiempo dura una civilización avanzada, más evidencia deja atrás. Pero aquí está el asunto. Para durar tanto, deberían ser sostenibles. Y cuanto más sostenible es una sociedad, menor es el impacto que deja en el planeta. Un impacto menor significa menos pistas para que nosotros encontremos. ¿Puedes ver la paradoja? Las civilizaciones más propensas a sobrevivir más tiempo son las que dejan menos evidencias. Por ejemplo, una sociedad que opera principalmente con energía eólica y solar no dejaría tanta evidencia como una impulsada por combustibles fósiles. Bien, así que tenemos nuestra respuesta. Sería realmente difícil, si no imposible, encontrar evidencia de que una civilización tecnológica vivió aquí antes que nosotros. Pero eso no significa que nunca existió. La verdad es que todavía no tenemos las herramientas adecuadas para examinar en detalle la historia antigua de la Tierra. Así que quizá deberíamos mantener la mente abierta. Hasta ahora, tal vez te hayas imaginado esta antigua civilización como humanoides, ¿verdad? Lo típico: 2 piernas, 2 brazos, caminando como nosotros. Pero a algunos científicos les gusta jugar con una idea. La Antártida, un mundo nevado con una temperatura aproximada de 40 grados bajo cero, cubierto de hielo por millones de años. Pero no siempre fue así. Los científicos acaban de encontrar algo enterrado profundamente bajo el fondo marino que no debería existir. Pequeñas gotas doradas de ámbar. Esto significa que la Antártida alguna vez estuvo llena de vida y cubierta de árboles densos. Pero algo le ocurrió. Algo que podría cambiar nuestra percepción sobre el futuro. La Antártida ha sido una tierra de vientos aulladores durante millones de años. Ningún árbol puede crecer allí hoy en día. Pero los científicos que estudiaron esas tierras decidieron perforar profundamente bajo la superficie antártica. Bajaron miles de metros bajo el hielo y sacaron antiguas capas de sedimento. Y allí, atrapados en el tiempo, encontraron diminutos trozos de ámbar dorado. El ámbar es básicamente resina de árbol fosilizada. Se encuentra en todo el mundo, a menudo con piezas de vida antigua perfectamente conservadas. Insectos atrapados en pleno vuelo, polen congelado en el tiempo. Enteros y diminutos ecosistemas pueden quedar atrapados dentro de las gotas doradas. En cada continente, pero no en la Antártida. Hasta ahora. La diminuta partícula descubierta tiene entre medio y 1 milímetro de tamaño, más pequeña que un grano de arena, pero con un enorme significado. Esta gota alguna vez resumó de la corteza de un árbol, hace unos 90 millones de años. Lo que es aún más sorprendente es que el ámbar solo es producido por ciertos tipos de árboles, aquellos que crecen en selvas y bosques lluviosos templados y húmedos. Fue entonces cuando surgió la revelación. La Antártida fue una selva lluviosa.
Esas diminutas motas de ámbar, visibles con detalles solo bajo un microscopio, nos cuentan una vívida historia de un ecosistema lleno de vida y vitalidad. Hace unos 90 millones de años, durante el período Cretácico, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, la Antártida pudo haber estado cubierta de exuberantes bosques pantanosos, llenos de coníferas imponentes, helechos y plantas antiguas. Algunos de los fragmentos mostraban signos de daño. Eso significa que los árboles que las produjeron habían sido heridos, tal vez por incendios forestales o parásitos. Sin embargo, a pesar de eso y a pesar de que pasó millones de años en el fondo marino, este ámbar estaba casi perfectamente preservado. Sólido, transparente y sin grietas. Por lo general, el ámbar enterrado bajo presión y calor extremos se desintegra con el tiempo. Pero esta pieza sobrevivió. Eso significa que otras piezas podrían haber sobrevivido también, y podríamos encontrar más en el lecho oceánico. Pero este no fue el primer indicio de que la Antártida fue un lugar completamente diferente en el pasado. Comenzó en 2017. Un equipo de científicos perforó el lecho marino cerca del glaciar Pine Island, en la costa oeste de la Antártida. Extrajeron núcleos de sedimentos, muestras largas y cilíndricas de tierra que habían estado enterradas durante millones de años. ¡Y fue una locura! Dentro de esas capas encontraron raíces fosilizadas, polen, esporas, huellas de un antiguo bosque que una vez prosperó allí. Y eso es exactamente lo que han estado estudiando desde entonces. Para no dañar nada, tuvieron que dedicar años de arduo trabajo, descomponiendo el sedimento en miles de diminutos fragmentos y examinándolos bajo microscopios fluorescentes. El mismo equipo también encontró otra pieza del rompecabezas en el año 2020. Hallaron más muestras sedimentarias del fondo oceánico que indicaban la existencia de una tierra con densos bosques, ríos y humedales, un mundo que se asemejaba más al noroeste del Pacífico o a Nueva Zelanda. Pero, ¿por qué era tan cálida la Antártida en ese entonces? Bueno, todo eso tiene que ver con la atmósfera. Hace 90 millones de años, los niveles de dióxido de carbono de la Tierra eran terriblemente altos. Fue uno de los periodos más cálidos de la historia, con temperaturas que se disparaban incluso en los polos. Piensa que la Antártida no tenía casquetes de hielo. En cambio, podría haber tenido insectos zumbadores e incluso dinosaurios recorriendo sus bosques. Pero para saber qué les pasó, el equipo tiene que encontrar más evidencias. La Antártida es un lugar lleno de misterios. Es difícil de estudiar porque está cubierta de nieve y hielo, tanto que ni siquiera conocemos su verdadera forma y tamaño. Algunas partes de la capa de hielo tienen casi 5 kilómetros de espesor, la mitad del largo de la Fosa de las Marianas, la trinchera más profunda de la Tierra. Afortunadamente, la nieve tiene una gran cualidad. Puede congelar las cosas en el tiempo a la perfección. Capa tras capa, año tras año, entierra el pasado de la naturaleza como una cápsula del tiempo. Al principio, la nieve recién caída es suave y se desplaza fácilmente con el viento, llena de aire. Pero a medida que se acumula más nieve encima, se comprime, expulsa las bolsas de aire y se transforma en hielo denso. Esta presión de congelación encierra todo en su interior. Atrapa plantas ancestrales, animales e incluso paisajes enteros. Y literalmente se congelan en el tiempo, porque el frío extremo demora la descomposición. Detiene el crecimiento de bacterias, previene la putrefacción y mantiene las cosas casi intactas durante miles, a veces incluso millones de años. Eso es exactamente lo que está sucediendo en la Antártida. Los científicos tienen que escanear hasta el final de esta nieve para descubrir cómo lucía este lugar hace millones de años. Lo que han encontrado es un mundo perdido entero enterrado bajo kilómetros de hielo. Estaba bajo el hielo más grueso de la Antártida Oriental, cerca de las cuencas subglaciales Aurora y Schmidt. El peso del hielo ha sido tan inmenso durante tanto tiempo que, de hecho, protegió la Tierra de la erosión. Los científicos lo llaman el fantasma del paisaje de la Antártida. Y no se parece en nada al desolado y liso páramo visto desde arriba.
han descubierto ríos que alguna vez fluyeron libremente, ahora congelados. Valles esculpidos por el agua. Incluso 3 enormes colinas de picos afilados. Pero, ¿qué son? Para entender eso, necesitamos remontarnos aún más atrás en el tiempo, a la era en que la Antártida todavía era parte de un continente perdido. Hace cientos de millones de años, la tierra que ahora llamamos Antártida formaba parte de Gondwana, un enorme supercontinente que incluía a Sudamérica, África, India, Australia y la Antártida, todos fusionados. Pero a medida que las placas tectónicas de la Tierra se desplazaban lentamente, Gondwana se rompió en pedazos. La Antártida fue desgarrada, su tierra fue extendida y fracturada. Las enormes capas de hielo que se formaron después cubrieron estas masas de tierra fragmentadas y las preservaron como fósiles congelados. A medida que el hielo se desplazaba y se derretía, se formaron valles y es probable que antiguos ríos llevaran agua hacia una costa que estaba a cientos de kilómetros de distancia de donde se encuentra ahora. Pero eso no es lo único que la Antártida tiene oculto. Si quitaras el hielo, no verías un continente liso y vacío. Verías un paisaje dramático, montañas imponentes, valles profundos, incluso ardientes volcanes. En la Antártida Occidental, al menos 138 volcanes están enterrados bajo el hielo. Uno de ellos, el monte Erebus, sigue activo y en su interior tiene cálidas cuevas volcánicas donde podrías caminar en camiseta. Oh, y si no fuera lo suficientemente extraño, el Erebus también está expulsando oro. Sí, diminutas partículas de oro que provienen del interior de la Tierra. Los científicos creen que esto ocurre porque el magma, la roca supercaliente y semifundida debajo de la superficie, transporta oro líquido a medida que asciende. Cada día, el Erebus libera unos 100 gramos de oro, lo que equivale a unos $6,000 diarios. En un año, eso suma 30 kilogramos, o más de $2 millones flotando hacia el cielo. Desafortunadamente, antes de tomar las palas, tenemos que recordar que solo son partículas microscópicas. A menudo tienen menos de 60 micrómetros, más delgadas que un cabello humano, sin mencionar que están esparcidas hasta 1,000 kilómetros de distancia del propio volcán. Encontrarlas es casi imposible. Pero eso solo demuestra que incluso en un lugar tan inhóspito que parece un desierto blanco, hay muchos misterios fascinantes por descubrir. Por ejemplo, de alguna manera, la vida sigue aferrándose allí. En 2017, los científicos perforaron profundamente bajo el hielo de la plataforma de hielo de Ross, buscando agua. Pero en su lugar, encontraron algo fantástico. Un río, escondido bajo 500 metros de hielo, corriendo a través de la oscuridad. Y dentro de él, cientos de diminutas criaturas parecidas a camarones.